Elizabeth quiere decir algo, dejamos que diga Elizabeth, la escucho, Sí, voy a mover 2 segunditos, pero estoy sí, escuchando, ya le activo, escucho, no, le escuchamos a activo el Liz. teléfono a Liz. Adelante. Adelante, Elizabeth. Em, sí, mira, hay dos cosas ¿cómo se llama? Creo que dos grandes ideas em, que siento que fueron como heredadas, como contaste toda la historia, la ignorancia y las injusticias. Creo que la ignorancia heredada, ¿cierto?, de una edad media y junto con las injusticias que se fueron dando en la medida de producto también de esta ignorancia, ¿cierto? Y que hoy día finalmente siento que son dos armas, porque la ignorancia uno estudia, pero a veces te preguntan, bueno, demuéstramelo. Y ahí uno tiene que meter lo sobrenatural, y mete lo sobrenatural y hasta ahí más llegó la conversación. No, pero eso no es demostrable. Y por otro lado, y si algo es demostrable porque algo de fe le queda a la gente, viene, bueno, pero la iglesia es injusta, ¿cierto? El ser humano y hace y esto, y esto, y esto, y esto ha hecho la iglesia en estos 2000 años. Y que tendrán, y hay muchas razones y muchas verdades en eso. Pero te lo pregunto a ti, ¿cómo ves tú en cómo enfrentar, creo, estas dos armas? Estas dos armas que comúnmente nos enfrentamos los creyentes cuando hay que hacer diálogos de este tipo. La ignorancia y las injusticias o la historia de injusticias de la iglesia. ¿Cómo nos enfrentamos con eso? Bueno, yo lo que aquí sí me gustaría remarcar, y creo que es muy importante, es el hecho de que mucha gente tiene miedo de hablar de lo sobrenatural, pero, pero es que ese es nuestro negocio, es decir, de eso vivimos. La religión, en principio, ponía yo al inicio de la charla, todas las religiones reveladas tienen un origen sobrenatural. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a tener contacto con lo sobrenatural. O sea, ahorita voy a terminar la charla y ahí, ahorita vamos a ver los detalles. Justo voy a responderte esto en 2 minutitos. Ya casi, déjame llegar allá para tener esa respuesta, como también la otra que me decían, bueno, ¿qué hacemos? Les digo, pues cambia de constructor de zapatos. ¿Cómo cambiamos? Voy para allá. ¿Alguien más? Ahorita las dos les voy a responder. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo tengo un comentario que sería buena idea ya a estas alturas dejarlo como en la mesa, precisamente porque a lo mejor te responde todas en conjunto, vale la pena. Tiene que ver con una idea que yo veo mucho, sobre todo aproximándose al estudio bíblico, y es que eh, suena irónico, pero hay un punto dentro del estudio teológico donde no puedes separar lo sobrenatural. Es decir, o deslastras la parte sobrenatural y definitivamente tú no estás hablando nada de teología y posiblemente tampoco estás hablando nada de la Biblia, estás hablando de un acontecimiento histórico de la que la Biblia hizo eco. Eso es una cosa. O sea, en dado caso lo que estás es hablando de historia y pues la Biblia te sirve como otra base para complementar. Pero si te vas a agarrar meramente a la Biblia y me dices, estoy leyendo la Biblia, entonces el elemento sobrenatural está presente. No, lo estoy estudiando sin el elemento sobrenatural. Entonces no estás estudiando la Biblia, porque la Biblia no está separada del elemento sobrenatural. Hay un libro que iba a mencionar, tal vez usted lo conoce, es un libro que a lo mejor lo conoce, pero quiero mencionarlo porque es un libro que a mí me destapó mucho la mente en ese sentido. Aquí lo tengo señalado, de ahí me gusta mucho, se llama The History and the Gods, la historia y los dioses. Una idea de los eventos históricos como manifestaciones divinas en el antiguo cercano oriente en Israel. El autor es Berlin Arkenson y el libro maneja precisamente este problema. Dice,
Tú no me puedes hablar a mí de Ramsés II, no me puedes hablar a mí de Egipto, no me puedes hablar a mí de Mesopotamia, no me puedes hablar a mí de Gilgamesh, no me puedes hablar a mí de muchos personajes que se considera que pueden ser históricos, y no me hables del mito que los compone, porque el personaje está metido en su mito. Sacarlo de allí es no estudiar el personaje, pero no estás estudiando la Biblia. Entonces, ese es un elemento que quiero dejar sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más levanta la mano? Liz, ahorita contestamos eso, no sé si falta algo más o ya. No, yo creo que Elizabeth era la que tenía la mano levantada, no sé si la puedes bajar, hermana, y ahora sí, para terminar entonces la presentación. Gracias. Muy bien. Entonces, la ciencia y la teología son construcciones humanas. La teología es la reflexión de carácter filosófico de la revelación divina, y la teología no es objetiva y generalmente no es revelada. Es muy raro el teólogo que me dice, a mí Dios me reveló esta teología, ¿no? Los llega a ver, pero es muy raro, ¿no? Normalmente asumen que es un desarrollo intelectual. Y normalmente se desarrolla en un contexto marco exegético y filosófico muy limitado en el espacio-tiempo. Dependiendo de ese contexto, cada corriente tendrá sus propios componentes, sus objetivos. La exégesis también es una construcción humana. Cuando lo primero que yo sugiero hacer con las iglesias es enseñar, fíjense, el punto es que hay que enseñar a las iglesias lo que enseñó Descartes y lo que pide Pablo, las dos cosas, que piensen, que transformen su mente. Y si le van a pedir eso, el costo va a ser que se acabaron los dogmas y se acabaron. Es que es un costo enorme. Se acabó la dogmática y se acabó la ortodoxia tradicional, porque hoy vivimos desde el medievo. Tienen que entender ustedes que prácticamente todo el cristianismo vive en teologías medievales. Por muy nuevas que sean, por muy de nuevo cuño que sean las iglesias, siempre descansan en algún tipo de desarrollo teológico del medievo. Nadie en su sano juicio usaría hoy la medicina medieval. ¿Por qué siguen usando la teología medieval? No deberían. Mi consejo es que entiendan que de Lutero y Calvino a hoy hemos avanzado enormidades en el conocimiento de las lenguas bíblicas, de la retórica bíblica, de los orientalismos, de todo lo que se requiere para estudiar la escritura. Y que si aplicamos eso hoy, los dogmas cambian, las teologías cambian, pero nos acercamos más a la esencia del mensaje bíblico. El reto es enorme, porque usted tiene que decidir transformar su iglesia o volverse herético. O sea, no hay de otra. Algunos las transforman y otros se vuelven heréticos. Y frente a este problema, tendríamos que mantenernos fieles a lo que decía ahorita muy bien Joshua. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Está bien la parte de los conceptos, tenemos que trabajar en ella porque es parte de la realidad. Está bien la parte de lo material y la historia y todo, hay que trabajar en ello. Vamos a hacer arqueología bíblica, vamos a estudiar codicología, sí, pero también tenemos que estudiar la parte sobrenatural, porque de eso se trata la Biblia. Y recuperar el derecho a pensar así y a trabajar así es el enorme reto que tienen las iglesias hoy. O sea, el problema es que ustedes, como líderes intelectuales de sus comunidades, tendrían que estar haciendo eso. Tendrían que estar haciendo, como quiere aquel autor, que la reforma siga siempre reformando. Pues ni modo, la iglesia siempre reformándose, porque resolver un problema teológico es obtener un valor de racionalidad. O sea, eso no se puede evitar. Para que yo lo entienda, tiene que pasar por mi razón. Y en ese sentido, todo lo que hago, aunque sea espiritual, tiene que pasar por la razón. Tengo que dar una explicación que sea racional al evento sobrenatural. Y la razón está ahí. ¿Por qué se abrió el Mar Rojo? Pues porque Dios hizo algo que hizo que se abriera. Ok, esto es lógico. Porque yo que creo en Dios, creo eso. Ahora, ¿qué hizo? Ahí tenemos otra bronca. Vamos a estudiar cómo podría ser posible. Les acabo de explicar que lo que hoy es la teoría de la evolución, de alguna forma está en el Génesis, que dice la Biblia que del agua y de la tierra vinieron los seres. ¿Cómo vino? No sé, el Génesis no me dice, pero sí me dice que así fue y que coincide con lo que hoy creen, pues sí, pero los detalles los desconozco. ¿Quieres estudiarlos? Pues allá tú. Resulta preciso plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube.
donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Porque todos tenemos obstáculos. La opinión es el primer obstáculo. No lo voy a señalar, leerlo después. La experiencia básica es otro obstáculo, porque nada más lo describo y me maravillo. La opinión no piensa, traduce necesidades en conocimientos. Una mente verdaderamente científica nos impide tener opinión sobre lo que no comprendemos, sobre cosas que no podemos formular claramente. La exigencia de unidad también es un gran problema. Para la mentalidad precientífica, la unidad es un principio deseado y que siempre se realiza con un poquito de esfuerzo. No se puede concebir que una experiencia contradiga otra, ni que se separe. Lo que es verdad para el Antiguo Testamento tiene que ser verdad para el Nuevo Testamento y viceversa, porque esa es una mentalidad muy pueril. Frente a la menor dualidad se sospecha un error. Haciendo estas cosas, por la ley vivirás. Nadie vivirá por la ley. Y entonces dicen, ¡ay, Dios mío! La Biblia está equivocada, se contradice, en lugar de estudiar con cuidado a qué se refiere. Esta exigencia de unidad arbitraria plantea una cantidad de falsos problemas que se tienen que estudiar. La generalización fácil también es otro problema. Les acabo de mencionar un montón de problemas que la comunidad cristiana tendría que resolver en sus iglesias, tendrían que enseñarles todo esto para que aprendan a pensar en la escritura, ¿se fijan? De verdad se tiene que formar a los niños en las escuelas dominicales en pensar. Si no logran ustedes hacer eso, no van a resolver el problema de fondo. No van a poder pasar de lo que hoy es a lo que debe ser. Porque cada vez que se generaliza una primera observación, cuando no tienes nada más que considerar, vas de esa observación y haces un sistema. Esas son las teologías. Así se hicieron las medievales. Por eso va de los ojos embobados, ay, mira qué sorprendente, a los ojos cerrados. No hay nada más que esto. Ese primer sistema impide la comprensión de uno nuevo. Aristóteles lo hizo durante siglos. El pensamiento aristotélico tomista provocó eso hasta que llega Bacon, hasta que llega Descartes. Entonces no se trata de adquirir una cultura, hay que cambiar la cultura que poseemos. De eso se trata, esa es la solución. Así logro tener zapatos que me gusten, generando zapateros diferentes. Esa es la respuesta. No es sencilla, no es automática, se requiere trabajo para conseguirlo. Lo mismo que para creer o dejar de creer, pues no es porque yo quiera, hay que trabajarlo. ¿Quién lee, por favor, ya para terminar esto que está aquí? Con gusto, profesor. El status questionis. La investigación contemporánea en teología y ciencias bíblicas tiende a ser un conjunto de nociones incoherentes, en donde la creencia de otros, la casualidad, las ideas ingenuas e inclusive las absurdas representan aún un importante papel a nivel global. En este marco histórico existe una multitud de autoridades académicas y religiosas que tienden a rechazar sistemáticamente aquello que no han conocido o intentado ellos o sus maestros, colocándolo acríticamente fuera de los límites de lo correcto o lo posible, y acostumbran declararlo, supuestamente autorizados por reglas infalibles, como imposible de conocer o de aceptar. ¿Sigo, doctor? Perdón. El reto de nuestra época es que la exégesis teológica contemporánea está infestada de especulaciones que deben ser rechazadas y solamente un trabajo racional y espiritual de la más alta calidad puede aspirar a solucionar estos problemas. Todo lo que les acabo de decir no es nuevo. No se necesita ser un genio para darse cuenta de todo lo que acabo de decir. Estoy seguro que todo lo que les dije, ustedes han de haber dicho, sí, ya lo sé. Pues sí, claro, pues sí, es obvio. Lo que pasa es que no nos sentamos a ponerlo en conjunto y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Qué es lo que necesitamos? Por favor, vamos a leer esto que dice Ortega. Con gusto.
Tal vez lo que más diferencia la mente infantil del espíritu maduro es que aquella no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por sus imágenes deseadas. Siente lo real como una materia blanda y mágica, dócil a las combinaciones de nuestra ambición. Al madurar empieza uno a desdeñar los ideales del puro deseo y a estimar los arquetipos, es decir, a considerar como ideal la realidad misma en lo que tiene de profunda y esencial. De eso se trata. No nos van a construir las iglesias. Nosotros tenemos que construir esta iglesia que es de Cristo. Para eso nos dejó. Dice el Salmo 138:2, me postraré hacia tu templo, tu santo, y daré gloria a tu nombre por encima de tus bondades y por encima de tu verdad. Porque has engrandecido por encima de todo tu nombre, tus dichos. Lo cambié de lo que dice la Reina Valera o cualquier otra versión porque esta es la traducción literal. Eso quiere decir, ¿sí? Por encima de todo el nombre de Dios, por encima de todo lo que implica el nombre de Dios, su poder, su grandeza. Ya saben ustedes que el nombre en el Oriente, para esta cultura de la Biblia, es fundamental. El nombre centra, resume todo lo que es el ser. Por encima de eso, dice el Salmo que Dios puso su simbrod, sus dichos, su palabra, dice la Reina Valera. Dios tiene muy buena opinión de la Biblia. La ha puesto por encima de su nombre mismo, según este Salmo. Deberíamos respetarla más. Deberíamos tomarla en serio y estudiarla en serio. ¿Cómo resolvemos el problema? Pues en 1 Corintios 2, del 1 al 5, Pablo nos dio la respuesta hace siglos. ¿Quién lo lee? William está pidiendo la mano, un segundo, fue que apagó el micrófono. Es que mi tocayo tiene apagado su micrófono, no lo escuchamos. No, William. Qué pena, doctor, pero ya lo A encendí. mí me pasó ahorita igual, venga. No sé si William, que es más adecuado para esto. Pues. No, creo que él tiene una pregunta. Entonces, leamos. No, yo iba a leer porque como leer. no... Bueno, vamos a leer. Venga, William, venga. A Pisti Jimón. No, en castellano. No se preocupen en el griego. Ahorita vamos a leer en castellano. En la Reina Valera está buena, en la que quieran, pero vamos a leer 1 Corintios 2, del 1 al 5. Ok, en castellano. Déjame buscarlo. Aquí el griego. Bueno, aquí lo tenía ya listo. Lo que pasa es que tenía el micrófono apagado. Si gustan, lo leo. Sí, bien, vamos. Ok, adelante. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Algo muy importante que quiero decirles. No se entiende a veces por qué se habla tanto de la crucifixión, pero quiero decir dos palabras de esto para que si ya nunca vuelvo a ver a muchos de los que están aquí, al menos sepan esto. Cristo viene y hace toda la ley, Él cumple toda la ley. La Escritura afirma que Él es el telos, el punto final de la ley. La ley se acabó con Cristo. Si no les gusta a los de mesiánicos y judaizantes, y a los de las hebreas me tienen sin cuidado, porque eso dice la Escritura, que Cristo es el punto final de la ley, el telos. Pero Él tuvo que cumplir toda la ley, no la rompe, la cumple, ¿de acuerdo? Y cuando la cumple y todo lo hace bien, lo clavan en un madero y lo vuelven maldito. Y entonces así demuestra a los seres espirituales, algún día podríamos hablar de esto con cuidado, porque hay que ir al hebreo, al griego, con mucho cuidado, para justificar lo que estoy diciendo, pero nada más digo que al hacer esto, demuestra que esa ley es mala, demuestra que esa ley es contradictoria, porque a pesar de que él dice todo bien, de todas formas quedó maldito por esa misma ley, y por eso se le tiene que dar un resarcimiento, y el resarcimiento que él pide es que todos los que crean en él y lo acepten como Señor, estén donde él está y tengan lo que él tiene, los coherederos.
Por eso constantemente van a ver que aparece esto de que dobló la láctea y la clavó en la cruz, porque esa cruz es vital para entender la labor de Cristo. Eso demuestra, y hay que estudiar teología ortodoxa para esto también, hay que leerlo con cuidado, para que ustedes, los griegos hicieron un gran trabajo en esto en el medievo, para que ustedes entiendan que ese es el gran problema de la salvación. Demostrar que la ley era incoherente, no se valía de aplicar. Eso es lo primero que quiero decir, porque aquí salió a colación y eso en el cristianismo luego no se entiende. El catolicismo lo volvió mucho de sacrificio y de dolor, pero no se refiere a eso, se refiere a la incoherencia, a la legalidad que hay que aplicar en el famoso concilio de los Elohim. Pero la otra cosa importante, pero eso créanmelo porque tendría que justificarlo, hay mucho que hablar de eso. Algún día hablaremos. Dice Pablo aquí que él quiere que la pistis, que la creencia esté fundamentada en el poder de Dios, en el dunamis de Dios, ¿ok? Por lo tanto, si yo no soy capaz de llevar a mis iglesias a que vean del poder de Dios actuando, hermanos, les tengo que decir con mucha tristeza que van a tener un gran problema en el futuro. Tienen que aprender de la Escritura a manifestar el Espíritu. Tienen que aprender a hablar en lenguas, interpretar, hacer milagros. Todo eso que la Escritura dice que se puede hacer, hay que hacerlo. Y cuando hacen eso, dice Pablo que es lo correcto, que así la fe de las iglesias es lo que se debe hacer. En eso tiene que basarse. Todo lo demás, si ustedes estudian la Biblia para otra cosa, pierden la vida. Yo no vivo para estudiar, yo estudio para saber cómo vivir. Y la Escritura me dice cómo vivir, manifestando el poder de Dios. Ya sé que suena raro, ya sé que contradice a todas las denominaciones, y pues me vale un comino, porque eso es lo que encuentro yo cuando leo la Escritura. Me preparo para ver qué dice, y lo que me recomienda Pablo aquí es demostrar el poder de Dios. Acabo diciendo que me invitaron a Colombia. Voy a estar en Colombia de junio 19 al 25 en la Iglesia Cristiana Palabra Viva. Me pidieron que les diera un curso, el curso introductorio a la investigación bíblica acá en México y en otros lados. Se los voy a dar allá toda la semana. Es gratuito, me dice el pastor que no va a cobrar un quinto, que el que quiera ir, que vaya. Entonces, en carrera 66, 107 al 55 en Puente Largo, allá en Bogotá. Ustedes sabrán dónde queda, porque yo no conozco Bogotá hasta la fecha. Ahí vamos a estar esa semana. Los que quieran ir, me dará mucho gusto conocerlos, verlos ahí. Ahora sí, se abren preguntas, comentarios, lo que quieran, yo acabe. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.